Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en otra edición de Solo por Hoy. Toda poesía es hostil al capitalismo. En la 101.7 FM Mestiza desde la ciudad de Junín, en esta Argentia falladita. Como siempre, en este espacio que ya lleva unos 4 meses, creo, si no me equivoco, estamos rescatando voces, miradas, escrituras de poetas que nos interesan. Claro, a algunos les interesará a otros, pero bueno, siempre seremos iguales en lo distinto. En este caso, la escritura, la mirada, la poesía que nos convoca es la de Vicente Cito Lema, inmenso poeta, dramaturgo, docente, periodista, bueno, no sé qué no hizo Cito Lema, ¿qué no hizo? Abogado de presos políticos en los duros 70. Estaremos rescatando algunos textos de esa época de Cito, que son impresionantes, poesía, digamos, más bien política. Cito Lema, además, fue amigo, fue compañero, nos conocimos allá por el 86, haciendo yo un número de la revista Maldoror que dirigía. Lo convoqué para, si quería escribir en la revista, amablemente, como era el oso grande que le decían, hizo un texto inédito para la revista, fantástico. Bueno, entre el 64 y el 67, Cito dirigió la revista Cero con Miguel Ángel Bustos y Roberto Santoro, mirá qué poetas. En 1969 creó la revista Talismán, revista donde se reivindicó y se habló de Jacobo Fichman, poeta que estaba olvidado en Argentina. Además, algunas revistas y círculos literarios lo daban por muerto y Fichman estaba vivo, recluido en un hospicio. En Talismán escribían Aldo Pellegrini, el fundador del surrealismo argentino, y el poeta surrealista Enrique Molina. En los 70 dirige la revista Liberación y luego la revista Nuevo Hombre, con Julio Cortázar, Rodolfo Walsh, Eduardo Galeano y Haroldo Conti. En el 76 se tiene que ir al exilio en Holanda, le habían puesto una bomba en su casa, estaba trabajando en la revista Crisis, que dirigía Eduardo Galeano. Así que entre todos los compañeros, redactores, periodistas, hacen una vaca y le dicen, bueno, Cito, ¿a dónde te vas a ir? Y él dijo, no tengo la menor idea, jamás había pensado en irse. Entonces dice, me voy a Ámsterdam. Ámsterdam, quedaron todos boquiabiertos. ¿Por qué? Y porque yo soy fanático de Van Gogh. Y en Ámsterdam está el Museo Van Gogh, claro. El cuentito termina así, me lo contó en el 86, después de un año más o menos de estar viviendo en Ámsterdam, de estar yendo al Museo de Van Gogh 2 o 3 veces por semana a escribir, a embeberse de ello, terminó siendo este argentino director del Museo Van Gogh en Ámsterdam. Impresionante, ¿no? A su regreso a Argentina, Cito fundó la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Escribió 10 libros, mejor dicho, publicó 10 libros de poesía, 10 obras de teatro, 2 libros de psicología, un libro fantástico que es El pensamiento de Jacobo Fichman o El viaje hacia la otra realidad. Póstumamente se editó un libro sobre Fichman que es imprescindible leer, que se llama Juegos Mentales, y otro libro también imprescindible es su libro de conversaciones con Enrique Pichon Rivière, conversaciones sobre el arte y la locura, editado en el 76, un poquito antes de tener que irse al exilio. Estaremos haciendo una cabalgata sobre la poesía de Vicente Cito Lema. Empezamos con este que se llama Carta. Rubén Pedro Bonet aclara, la escribió a sus hijos. Los que lo conocieron pueden atestiguar que era un militante duro, sin renuncios, igual lo saben sus verdugos, que no lograron sacarle una palabra, pero bueno, también es que se recuerde que su última carta la escribió a Hernán y Mariana, sus hijos de 5 y 4 años. Recién llegado a un penal en el sur, les contó cómo había viajado,
primero en un camión sin día y sin noche, y luego en un avión esposado en el piso, pero él lo decía como si fuera una hermosa aventura sin dolor. No se olviden que era para sus hijos. También les contó que allí en Rawson el frío se escondía en el corazón como un pequeño fantasma asustado y que por eso a él tanto frío le gustaba. Y que fumaba y que leía y que tenía en una pared de la celda pegada la foto de Hernán y de Mariana junto a la de Carlitos Chaplin. Le pedía a sus hijos que lo vinieran a visitar, si fuera posible, para las fiestas de julio, que no faltaran a clase y le contestaran la carta. Como Hernán y Mariana no sabían escribir, le enviaron sus dibujitos, donde el duro militante tenía en vez de manos, raíces y un alto sombrero de payaso. El día que salió por la libertad a cara o cruz, se ató del cuello una carterita de cuero marrón con las fotos de sus hijos, la de Chaplin y los dibujos. Y aún la llevaba cuando quedó tendido, bien cerca del mar, en una playa, con enormes gaviotas negras. Trelew, 1972. Anuncio del colibrí. Son tiempos en que también los asesinos hablan de la paz, elevan sus copas y hasta brindan con una lágrima en la cara. El sol sigue girando y las hormigas y los perros devorando los árboles, la carne y lento, lento las puertas de la ciudad. En tanto, crece el jadeo en la noche del hospicio y el aire se cristaliza como un puerto de invierno, señal del naufragio, un colibrí dorado que cae sobre la arena. Stop. Aquí en el supermercado hay alegría en paquetes, rosas para todo presupuesto, con largas colas donde no faltan los matones sindicales, puesta la sonrisa que Dios manda. Indignación se borró de esta carrera. Kohoutek, el cometa, se acerca sin mayor misterio. El científico que lo descubrió viaja hasta Chile porque dice que allí los cielos son más limpios. 15.000 asesinados no empañan la claridad de la bóveda ciega. Cuando llega el alba, todavía se descuartiza a los caballos. Buenos Aires es una ciudad húmeda con 30 grados de calor este viernes de verano. Nada asoma entre las nubes negras. Es el último año que comemos debajo de los racimos de uva y de las frescas hojas. La casa irá a remate. ¿Qué pensará el abuelo Manuel, el de los ojos celestes? Él la levantó con ladrillos de sueños vivos. ¿Alguien puede decirme qué hacer con el pasado? Las paredes ya no aguantan otra mano de pintura, ni los techos la lluvia, ni la familia las penas. Señores fantasmas, señores grietas, basta de disfraces. Bailemos que Fiorentino es un buen chansonnier. ¿Tinta roja? ¿Un balsecito criollo? ¿Prefieren una danza de novios o de luto? O mejor, los muchachos peronistas. En el portón han escrito con aerosol: la sangre derramada no será negociada. Y en el frente de la casa de doña Josefa aún se lee: Perón vuelve, libertad a los combatientes. Han pasado 7 meses desde que los compañeros salieron de la cárcel, es decir, 210 días o 210 lunas, contadas las de mar. ¿Recuerdan cómo fue aquello? ¿Recuerdan que desde muy temprano fuimos llegando a Plaza de Mayo, que había sol, y lo comparábamos con aquel domingo de noviembre? Entonces llovía, los tanques nos cercaron y la mayor parte de nosotros no pudo cruzar el río Matanza ni acercarse a Ezeiza. Pero ese día de la patria en la plaza, el sol era amarillo y suave y venturoso. En la pirámide se agitaba un retrato del último caído, alto, muy alto, un Vigía implacable, desolado. Y las columnas avanzaban con los rostros de Perón y Evita, de los fusilados en Trelew. Los bombos sonaban fuertes, en los cánticos nacían pasiones inocentes y en los abrazos el reencuentro con otra primavera, la más esperada. Las paredes tenían en rojo y negro las siglas de la guerra, junto al nombre de los mártires de la larga resistencia. Y Cámpora, que saluda emocionado, a su lado Dorticós y Allende, y la Marina sin poder desfilar, y el Ejército sin poder desfilar, expulsados, despreciados, mientras todo un pueblo les grita: se van, y nunca volverán. Después
Se encendieron las antorchas y marchamos encolumnados hasta Villa Devoto. ¿Cuántos éramos? ¿80.000? ¿100.000? ¿Cuántos salieron a la calle a vernos pasar, a traernos sus corazones que se abrían como un cáliz tenso y joven? La noche se alzaba en desafío, era el epílogo de años esenciales. ¿Cómo iban a quedar cerradas las puertas del penal? ¿Quién puede detener el furor de una aurora? Pasado todo, me senté en una plaza con mi mujer, la besé, ella se apoyó sobre mi hombro como un delicado pájaro de alturas. Había descendido en la ciudad una paz desconocida. Atrás quedaban tormentas, mares inhóspitos. El furor de unos dioses y de unos hombres dormía. ¿Alguien ha guardado un poquito de la felicidad de esas horas? Cuando salían uno a uno los compañeros con sus paquetes de ropas y de libros, cuando el padre de María Angélica los apretaba como si apretara otra vez a su hija, no al cajón cerrado enviado por la Marina, sino a esa muchacha de pelo negro que él había llevado a la escuela, enseñado a cruzar la calle, a tomar los cubiertos, a la que besaba los domingos tras las rejas de ese mismo penal. ¡Ah! ¿Por qué las cosas se pudren tan pronto? No hablo de los cuerpos, de los compañeros muertos que también se han podido. Ese es otro cantar. ¿Por qué ahora uno puede soñar que son la presurosa agua, que son el fuego que crepita y extiende su corona de jaspe hacia la bóveda, que son la tierra, el girar sin pausas de la tierra, que son el aire que penetra y deja el necesario dolor de la memoria? Pero con los demás, con los que estamos vivos, ¿qué pasa? ¿Por qué seguimos en el camino que lleva a peores desgracias? ¿Por qué no gritamos antes que se nos pierda el alma? ¿Por qué no mandamos a la santa mierda este silencio de cómplices que nos agota como la lenta fiebre de un pantano? He aquí a nosotros veteranos, los de corazón exhausto, perfumes de azahar, un cuaderno para la buena letra o una pared donde llorar nostalgias. Vamos, antes de reventar, pronunciaremos otra vez a solas el lastima bandoneón de una kurda feroz. ¿En qué alcantarilla de sangre se ha escurrido el dulce vino de cambiar el mundo, de construirnos a nosotros mismos, solidarios, críticos, románticos? Es cierto, la fatiga pesa en muchos huesos. Sin embargo, hoy por hoy nadie abandona el barco. ¿Qué se gana entonces con ocultar los vientos concretos que nos impulsan? ¿Maneras de la política? Nosotros, que anhelábamos razones esenciales, móviles, no pervertidos. Estamos hartos de danzas y contradanzas, de oportunismos, del monstruo de dos caras que estamos pariendo. De eso se trata. Pregunto, ¿es necesario comer en la misma mesa con los asesinos? ¿Esperar que aclare cuando lo que se pervierte es el propio sentido de la luz? ¿Confundirnos en la corte de los milagros con canallas y bufones de la dudosa alegría? ¿No es pagar con usura la realidad de lo posible? Quejas del peor augurio más que desencanto. Las puertas se cierran ferozmente, nueva noticia en los diarios. El Ampón, que es ministro de Trabajo, dice impúdico que el comandante Guevara era un renegado. Trabajadores despedidos, persecución de militantes, atentados con granadas y bazocas, listas gigantes de condenados a muertes. Por un lado, la traición. Por otro, soberbia e infantilismo. El diario alejarse de las masas. ¿Cuál será nuestra próxima historia? ¿Simple papel de cigarrillo para tantos sueños? Son tiempos en que los asesinos hablan de paz. Nosotros juramos ante las tumbas de los amigos, desolados. Toda la noche se abre entre nuestros pasos. Nada asoma tras las nubes negras. Apenas un colibrí dorado deja de volar. Diciembre 1973. Tristezas, plural, por la muerte de un poeta in memoriam de Jacobo Fickman. Es abril y llueve, desciendes bóveda del suplicio en la ciudad, mientras recuerdo a un viejo amigo con el letrero de loco, la marca de la infamia en su cabeza pelada y en los ojos hierba de miseria. Durante 30 años lo habían recluido en una jaula, expuesto a la curiosidad,
como una bestia negra, de aliento de fuego y de veneno. Y a cambio del sufrimiento nos dio la poesía, hablando con Dios y repartiendo a manos llenas las flores del saber que llevaba en su alma en una cajita de música, junto al sol, los evangelios y peces de cristal, azules y verdes. No fui a visitar su tumba, a pesar de andar toda la tarde con la tristeza de su muerte, pero me senté en un parque y leí lentamente uno de sus libros, y cuando volví a la vida algo en mí debe haber cambiado. Tendría aspecto de león o de homicida o un descabezado que echaba por el cuello señales de humo, porque el policía me paró, me pidió documentos, me interrogó con ferocidad y quiso llevarme detenido. Yo le conté de mi amigo el poeta y él se alejó, quizás conmovido o asustado. Todo fue una pequeña molestia, un relámpago en el río, pero se abrieron de par en par las puertas del dolor. Y sin saber el motivo ni la secreta necesidad, soñé con un tren detenido en el medio de la selva que ya nunca podría partir, con los monos asomándose en las ventanillas, con plantas trepadoras en la chimenea y ciénagas en las ruedas, y grandes bandadas de loros y mariposas cubriendo los asientos del vagón. Y mi amigo, el poeta, extendiendo hacia nosotros sus manos ensangrentadas, desnudo y tembloroso, y un turbante ceñido en la cabeza, apenas disimulando el profundo tajo del cuchillo, la fijeza sin fin de su mirada, y me sentí muy mal, el estómago a punto de estallar, y corrí hasta un café cercano a la estación de Retiro, donde se reúnen los poetas y pintores, que estaban como siempre con whiskies y con drogas, buscando el elefante blanco o la paz oriental, el gran Buda hinchado para felicidad de los cielos, o una pareja para pasar la noche que se aparecía nueva, recién descubierta por un explorador con yelmo de acero pulcro y sonriente, y les empecé a hablar con mi monótono acento de jesuita, con la desesperación pesada del hombre que en medio de la guerra aún cree en la poesía. Les dije que en la ciudad el viento cada vez más huele a podredumbre, a cadáver insepulto, y que mi amigo el poeta había comprendido que su dolor era necesario para la simple perfección de las manzanas, para que no se detengan los flujos y reflujos de las aguas, y cada hombre finalmente encuentre la luz sin clausura de su ventana. Ellos me contestaron muy bien, que me fuera a joder a otra parte con mis letanías o que me montara una negra. Pero esa noche no estaba para negras. Solo podía recordar a mi amigo el poeta y sus viajes por la selva, y a su violín roto, y a sus pantalones atados con una soga, desafiando con soberbia a los verdugos. Perdido ahora en el centro de la tierra, sin que nadie supiera su lugar, desconocido y lejano, como una florcita que se está por descubrir, pero que brilla en las sombras y brillará, mientras algún hombre tenga conciencia que la poesía es también un arma entre los cuerpos en lucha, y el grito de un torturado siga desafiando al universo. Este poemita se llama Mañanas de Sol, en memoria del negro de Leroni y de su mujer. ¿Te acordás, negro? Viene con este ácape. ¿Te acordás, negro, de esa mañana en el penal de Rawson, mientras nos revisaban, y vos me hablabas asombrado de semejante sol en el cielo del sur? Una mañana de sol, simple belleza que redime de las penas. Hay un leve movimiento en tanta quietud. Tal vez sea el viento que trae los perfumes. Son días en que los naranjos dan la flor y se recoge la uva. Pero si se trata de un hombre que solitario camina en la mañana, le pido que se llegue hasta una plaza, un parque o un bosque abierto, que levante un puñado de tierra, la sostenga en su mano y luego la arroje al aire. Y por un instante piense en aquellos otros hombres que también se asombraron de las mañanas de sol, que alguna vez comieron naranjas y uvas, pasearon entre los árboles y las serenas plantas, vieron cómo la lluvia cae desde el primer cielo. Piense en quienes tuvieron acaso igual que él
una mujer que prendía su cigarrillo después de amar y secaba las frentes transpiradas con su mano suave o con un pañuelo, antes de sonreír, antes de dormir, antes de volverse a amar con la lenta pasión de una despedida. Saludan al mundo cada noche los que se aman. Se besan ellos como si fueran los últimos sobrevivientes de la belleza. Reyes, oh sí, reyes, en un palmar que se cubre de lodo. Piense el que avanza en la mañana en un hombre y una mujer así. Se despidió. Él sabía que defender la justicia, construir la revolución desde las propias bases de la clase es un trabajo peligroso. Lo despidió ella, esperando otra vez sus pasos, como una fiesta, como una sinfonía de marzo. O el anuncio ya estaba en cada mueble de la casa, o la tragedia en sigilo se colaba por la ventana. Por último le pido al que camina en la mañana de sol que si encuentra en el sendero alguna hoja caída del palmar soñado, se la guarde para ponerla luego sobre ese diario donde se lee que un hombre quedó tendido junto a su mujer en la estación de tren de un pueblo del oeste. Pero no espere que también digan que ellos jugaban con el gato que se duerme en la hamaca de paja frente a la luna, que esperaban un hijo y que creían en la palabra compañero igual que si fuera la llave sagrada de la vida. No espere leer nada de eso, ni mayores estridencias ni grandes lutos. Todos los días se muere de mala manera. Deje apenas la hoja del palmar nacida y bella sobre sus nombres en el diario. Sentirá cómo se estremece su mano, cómo esa hoja verde late, y una sombra, un fuego rabioso, dos bocas sangrantes que acosan la primavera nueva, el más alto de los cielos, se aparecerán ante sus ojos. En la mañana de arena, que se desgasta breve, es momento de viajar a esa casa que no conozco. El sol se ha puesto demasiado frío. Crecimiento. A los caídos en Monte Chingolo. Ese jilguero hambriento del monte, ese limonero sin aroma y el pequeño amor de Ruth Mary, mi prostituta sin dientes, a la salida del hospicio, son parte de la tarde. Esos cadáveres insepultos, esa carne que fue vida y ya huele a podrido para pena de Dios, nuestro Señor, única criatura celeste a quien se rinde cuentas, son parte de la tarde. Ese hombre que conduce el tren que ahora parte de retiro mientras cuenta sus historias de tango en el Chantecler, y la mujer que recorre los hospitales y las iglesias y tiene un dolor que la devora dentro como si fuera un monstruo insaciable que gime y sopla, son parte de la tarde. Y el jilguero y el limonero y Ruth Mary y el maquinista y la mujer del gran dolor crecen en la tarde como crecen los cuerpos profanados. Pero cuando la tarde sea tan inmensa que se convierta en noche y la noche tan inmensa que deje venir el día, cuando el río de aguas negras refleje las piedras vivas y las arenas, el color de los sueños de un niño, ¿dónde descansarán ellos, nuestros muertos? ¿En estos propios labios? ¿En el silencio que duerme en nuestros labios? No se puede ver en esa mancha roja y negra, no se puede distinguir a quienes agitaron esas manos. Están aferrados a unas ramas secas y ellos presienten la caída. Están sostenidos por una soga de helechos que se desune y ellos presienten el espacio. Están parados en lo más hirviente de la cresta de una ola y ellos avanzan contra la rompiente que espera. Ellos avanzan, nada más que decir: apagaré la luz de mi pieza. Este poemita se llama La ley del juego, recordando a Francisco Urondo, muerto en combate, poeta. A la ley del juego todo está dicho. Falta envido, truco y ya hay flor contra flor al resto. El resto de una flor mustia, el resto de una alegría pobre ante el embate de los días. Bueno,
Es necesario golpear la mesa, elevar la voz. La mancha de ginebra se escurre presurosa por el huli azul. Esos ojos no eran los del bien y del mal, ni esas estrellas un cielo en el patio abierto. Todavía están las cartas y la sonrisa de un jugador devoto del azar. Veterano de pulso firme, buen orejeador, mezclaba en su cívico por mitades cerveza rubia y negra. Él ya lo sabía. La primera ley del juego de la tierra es perdurar. Hasta la victoria siempre es así. Y el compañero Francisco Urondo, o Paco, si aún cabe el tuteo, lo practicó en su militancia hasta el último momento. También en la muerte ejemplar se perdura. También la muerte puede ser una última victoria. ¿No es así, Francisco? ¿No es así, Paco? Vos que demandaste al enemigo el robo de esos poemas y de esas armas que pertenecen y pertenecerán al pueblo de la República. Hay otra ley igualmente simple y eterna, la del amor. Acaricié los labios de mi mujer en la noche. Temblaban. Alejé por un instante las tinieblas, soplabas muerte en el patio, espiabas las cartas, robabas la partida vino a buscarnos, diría Francisco. Nos sorprendieron, agrandados por el número, matones, mala calaña, la mujer que uno ama, los compañeros perdidos. ¿Te escondés, amor? ¿Retrocedés? ¿Te silenciás, vida? ¿Retrocedés? Espantados pájaros de la desdicha, aves del temblor dañino, uñas sucias, crecidas, todo el destino a una sola mano. ¿Habrá desquite, Paco? ¿Habrá partidas de cartas en el cielo? ¿Y habrá cielos? Poetas de la alegría. A Roberto Santoro. ¿Quién será el poeta que hablará de esta época con alegría? Por entonces, la historia no será la derrota. ¿Quién será el compañero que al volver de su trabajo escribirá en su cuaderno, en un rincón de la mesa, el mayor interés de la clase obrera es la búsqueda de la belleza? Por entonces se habrá superado el reino de la necesidad. A nosotros nos han tocado días de lucha. No llevamos en la mochila el bastón del mariscal ni sabemos pulsar la lira. Me dirijo al poeta de la alegría, al compañero que velará el arribo de la noche pensando en la belleza. Quiero recordarle un poeta de este tiempo. Llamaban a silencio y él gritó, furioso y triste. Llamaban a retirada y él se quedó, inservible para la mentira. Deprisa lo arrastró un viento nefasto. Con saña lo golpeó la mano criminal que a todo un pueblo golpea. Es tan frágil el árbol de la vida. A nosotros nos han tocado días de lucha. No llevamos en la mochila el bastón de mariscal, ni sabemos pulsar la lira. Poeta del mañana, guardián de la alegría, no olvides que un poeta de este tiempo alumbró la bóveda de duelos, con rostro humano, a caballo del dolor. Para terminar voy a leer abreviado un largo poema de muchísimas páginas que se llama La Gran Cloaca. Está dedicado a Aldo Pellegrini, el poeta fundacional del surrealismo en la República Argentina. La Gran Cloaca. 1. ¿Quiénes son esos hombres que deambulan harapientos por los grandes patios bajo la sospecha de un bárbaro crimen? Peones de campo, obreros de muy abajo, desclasados, conocedores de todo vicio, ruindad y pobreza, vienen del mal trabajo, de la mala paga, del mal alimento, del mal alcohol, de la mala salud y de los malos sueños, de la represión sexual, de la mente obligada a paralizar sus giros, del descalabro de la familia, de una educación tan hipócrita que ni sirve para limpiarse el culo. Se cuelan como ratas por los desagües, perseguidos a pedradas sin entender la quiebra de la antigua unidad, angustiados por un secreto enorme, por una revelación mágica, con la mirada torva, idiota, ciega o infinita, desgarrados en cuerpo y alma. No cumplen el sagrado psicoproductivo. De eso se trata. No rinden buena plusvalía. He aquí, sin vueltas ni tapujos, la línea que separa los terrenos de la razón y sin razón en nuestras puercas sociedades.
2. Se afirma, y hasta algunos se lo creen a pies juntillas, que el hospicio es un triunfo del espíritu humano, del progreso humano, de la bondad humana. El hospicio, la gran cloaca social, loado sea. La base de este nefasto pensamiento, su infecta raíz, es que el loco ya no está enjaulado junto al criminal. Ahora es propiedad de la ciencia médica. Es cierto que ya no son leña de la hoguera, no se los dinamita ni se los arroja desde un avión en medio del río. Ese tratamiento está solo reservado a los revolucionarios. En cuanto a lo demás, la suerte del loco se distingue muy poco. Su categoría de enfermo es puro cloqueo. Nadie sabe todavía, bueno, mejor dicho, nadie quiere saber a qué responden esas terribles tormentas del alma que los agitan y devoran. Se devoran de ira, se devoran de pura conciencia. Lo concreto es que el criminal y el revolucionario y el loco apestan por igual a podrido, provocan la misma repulsión, el mismo miedo. Los sanos de espíritu, de moral y de ideología se tapan las narices, los ojos. Del trabajo de orden y limpieza, de esconder la basura o destruirla, se encargan las patotas militares policiales, los psiquiatras bien pensantes y enfermeros. Y al llegar la noche, un solo manto de abandono y de terror cubre las cuadras donde duermen las bestias, apartadas más todavía. Prisiones y manicomios responden a una misma sola idea. Provocan iguales marcas, se alimentan con igual gente, la intercambian. Ello obedece a la conciencia represiva de una clase social que identifica la violación de una forma de producción, de una forma de conducta, de una forma de pensar, con la violación de una ley inmutable en la inteligencia de que es su orden, su sistema de representaciones lo que se protege y que aún a dentelladas ha sido puesto en cuestión. Por encima del mea culpa y fáciles habladurías, nadie busca compartir el dolor ajeno, ni acepta la menor responsabilidad por ese dolor. Es más barato y eficaz la separación y reemplazo de la pieza que no sirve. Que se sepulte todo pensamiento corrosivo, a la mierda con el deseo. Que no se vea ni se oiga ni se toque a los ángeles malditos, bastardos de un cielo que se derrumba. Una sociedad que se consume a sí misma y con gran parte de su gente condenada al hambre. Una sociedad que tiene por meta que todo sea fácilmente perecedero y también que de todo se saque provecho. Es normal que arrebate al hombre sometido al engranaje manicomial hasta su último valor de residuo, ya sea utilizándolo como conejo de experimentación o en el trabajo más sucio y sin sentido, algo así como limpiar las letrinas y sujetar a otros desgraciados en el momento del electroshock. Y junto a ello, una estructura rígida, un sistema cuyo núcleo o sol está muy lejos de esas criaturas miserables, terrestres y cotidianas, que reclaman frazadas o azúcar. Después, ocio, bajo las náuseas de la cloaca, y coitos contra natura, gran rey, agudizando la herida hasta volverla crónica, mortal. Ese hombre condenado a no ser más que la basura de sí mismo, o peor aún, una cosa, atrofiados sus músculos, enviciado su cerebro por una realidad semejante a un tumor maligno. Ese hombre sin cara debe sepultar su sueño y su secreto, debe callar o debe hablar despacio, muy despacio, que nadie grite en el depósito blanco. Ese hombre que escribe en la pared del baño del loquero: aquí desnudo no me pegan, soy el espacio, se defiende. Ese hombre que pinta con una brocha sobre un muro que se destruye, un gran gato que tiene una estrella en la cabeza y pajaritos piando en el lomo, se defiende. Ese hombre que le da un cigarrillo a otro o le recuerda la letra de una canción o se levanta en la noche para poner un paño de agua fría en la frente del que agoniza y llora por el otro y golpea en la pared por el otro hasta sangrar sus manos. Ese hombre está vivo y arde por los cuatro costados. Pero ¿hay en la memoria del hombre un solo dolor que sea nuevo, original? ¿Qué ha sido su historia más que la historia de la desdicha que lo persigue y de la humillación que lo acosa sin treguas, bajo las sagradas vestiduras de la razón? Y si un hombre sano
una conducta legítima, permitida, es adaptarse satisfactoriamente al orden social, a la seguridad nacional, sin pensar en la justicia de su estructura ni la perversión y criminalidad de su funcionamiento. ¿Cómo negarle al hombre que se niega a participar de una falsedad esencial, a revolcarse en la hipocresía y en la sumisión, que rechaza lo que su conciencia denuncia y su alma aborrece, el derecho de clausurar su cabeza y no pronunciar palabras, ni cometer actos ajenos a la severa vía crucis de la rebeldía o a la terrible cloaca de la demencia? Esto ha sido Vicente Cito Lemas, poemas entre el 71 y el 81, de un libro fantástico que se llama Rendición de Cuentas, aquí en la 101.7 FM Mestiza, en la ciudad de Junín, con la inestimable y única operatividad de Martín Zuccari. Bueno, Martín Zuccari, yo soy Rodolfo Álvarez, nos veremos, estuvimos rescatando a Cito, un poetazo muy breve, porque si hay leer a Cito nos llevaría 10 horas. Nos vemos la semana que viene.